Monday, we told you about a strange sound echoing for weeks here in Cincinnati. In fact, it is so loud that some people say it's become a quality of life issue for them. Cuando millones en Estados Unidos pensaban que la emergencia había terminado, nuevos indicios comenzaron a llamar la atención. Semanas después de que tormentas extremas afectaran amplias regiones del país, se registraron precipitaciones aisladas bajo cielos mayormente despejados. El suelo, que debía estar estabilizándose tras los eventos anteriores, volvió a saturarse en zonas específicas. Poco después, surgieron reportes sobre sonidos inusuales. No se trataba de nuevos terremotos, los instrumentos sísmicos indicaban calma. Sin embargo, residentes en distintas áreas describieron un zumbido profundo y persistente proveniente del subsuelo. Las autoridades locales confirmaron que están evaluando estos informes. La fauna también mostró comportamientos atípicos. Animales que regresaban a sus hábitats tradicionales se detenían sin razón aparente, cambiaban de dirección o evitaban rutas que habían seguido durante años. Biólogos y especialistas ambientales analizan si estos patrones están relacionados con alteraciones en el terreno. Y aunque la superficie parece estar recuperándose, algunas marcas permanecen visibles, líneas rectas, patrones definidos en la tierra que aún están bajo estudio. Expertos no han emitido conclusiones definitivas sobre su origen. De manera individual, cada uno de estos fenómenos podría tener explicación. Pero su aparición casi consecutiva ha generado preguntas en distintas comunidades. ¿Se trata simplemente de ajustes naturales posteriores a eventos extremos? ¿O estamos observando indicios de cambios estructurales más profundos bajo la superficie? En este informe analizaremos lo que se sabe hasta ahora, lo que continúa bajo investigación y por qué estos acontecimientos han despertado inquietud en diversas regiones del país. Acompáñanos hasta el final mientras revisamos los datos y las posibles explicaciones detrás de estas señales. Sobre tierra aún marcada por daños y agotamiento, bajo cielos que se suponía debían estar aclarándose, la lluvia empezó a caer. No era el tipo de precipitación pronosticada para la recuperación, no eran las lluvias constantes destinadas a sanar el paisaje, sino breves aguaceros fuera de lugar que descendían a través del cielo azul abierto, tocando suelos que apenas habían comenzado a secarse. Calles que habían sobrevivido inundaciones y tempestades permanecían en silencio, pero el agua regresaba de todos modos, ligeramente al principio, luego una y otra vez, como si la atmósfera misma hubiera ignorado la señal de seguir adelante. Lo que inquietaba a la gente no era la cantidad de lluvia, sino su momento. Llegaba después de que las advertencias fueran levantadas, después de que la reconstrucción hubiera comenzado, después de que la narrativa hubiera pasado de crisis a restauración. Los cultivos habían sido replantados, los cimientos restablecidos, y aún así la lluvia llegaba fuera de secuencia, fuera de ritmo, interrumpiendo esfuerzos destinados a avanzar. Charcos se formaban donde se esperaba estabilidad. La tierra fresca se ablandaba, el progreso se ralentizaba, no por fuerza bruta, sino por persistencia molesta. No había sistemas de tormenta sobre sus cabezas, ni nubes oscuras avanzando. Los mapas meteorológicos no mostraban nada alarmante. Las alertas de emergencia permanecían en silencio. Y sin embargo, los testigos describían el mismo detalle repetidamente. La lluvia aparecía sin causa aparente y sin patrón reconocible. No se anunciaba, no escalaba hacia el caos. Simplemente regresaba en silencio, como si la tierra no hubiera terminado de responder a lo que ya había sucedido. Entonces la pregunta cambia, ya no se trata solamente de por qué está lloviendo. La interrogante más perturbadora es si esta lluvia es meramente una anomalía atmosférica o una señal de que la recuperación no es el capítulo final. Y si es una señal, ¿estamos preparados para reconocerla? Mientras las ciudades luchaban por encontrar sentido a las lluvias fuera de temporada, otra perturbación comenzó a emerger lejos de esa anomalía, una que no caía del cielo, sino que ascendía desde abajo. Mucho después de que el suelo se hubiera estabilizado y los monitores sísmicos reportaran normalidad, un sonido bajo y resonante comenzó a surgir desde las entrañas de la Tierra. No era agudo ni violento, sino profundo y sostenido, viajando a través de terrenos abiertos y noches tranquilas, como si la Tierra misma estuviera respondiendo tardíamente a lo que ya había pasado.
El sonido no venía acompañado de sacudidas, no se formaban grietas, no colapsaban estructuras, no se activaban alertas de emergencia. Sin embargo, quienes lo escucharon describían la misma sensación, un zumbido vibratorio lento que parecía viajar en lugar de hacer eco, moviéndose a través de suelo y piedra en vez de aire. En desiertos, valles rurales y regiones escasamente pobladas, el ruido aparecía brevemente, se desvanecía, luego regresaba, nunca lo suficientemente fuerte como para exigir evacuación, pero lo bastante persistente como para resistir cualquier intento de descartarlo. Los científicos buscaron causas conocidas. No había fallas activas, ni operaciones de perforación, ni explosiones subterráneas. Los instrumentos no detectaban nada que coincidiera con la duración o profundidad del sonido. Aún así, el terreno se comportaba de manera extraña en su presencia. Equipos sensibles mostraron leves inconsistencias magnéticas. Los animales reaccionaban antes que los humanos, levantando sus cabezas, retrocediendo o quedándose inmóviles mientras la vibración pasaba bajo ellos. Entonces la pregunta se profundiza, ya no se trata solo de por qué el clima se comportó de manera extraña. La pregunta más inquietante es por qué, después de que la Tierra se había quedado quieta, comenzó a hablar nuevamente. Y si este sonido no es un accidente sino una respuesta retrasada por diseño, ¿estamos escuchando con suficiente atención para entender lo que está diciendo? Para una nación que tan frecuentemente se proclama cristiana, existe una contradicción silenciosa que permanece bajo la superficie. El juicio llega fácilmente, las explicaciones llegan rápidamente. Las etiquetas se asignan antes de que la reflexión tenga tiempo de alcanzarlas. Sin embargo, las palabras citadas con mayor frecuencia rara vez se recuerdan completas. Esa distinción importa aquí, porque cuando aparecen señales que perturban la comodidad, lo que sigue puede no venir a castigar sino a reflejar. Para quienes están familiarizados con las escrituras, las imágenes resultaban difíciles de ignorar. La Biblia habla de lluvia que llega no como consuelo, sino como señal, programada no para nutrir, sino para confrontar. En Amós 4 verso 7 se dice: «Retuve la lluvia de una ciudad y envié lluvia sobre otra, pero ustedes no regresaron a mí». En estos pasajes, la lluvia no es meramente clima. Es una medida, una interrupción deliberada destinada a exponer confianza fuera de lugar y ajustes de cuentas pendientes. La lluvia que cae contra la lógica de la recuperación porta su propio simbolismo. La recuperación sugiere cierre, resolución, control. La lluvia fuera de temporada sugiere retraso, prueba, asuntos inacabados. Cuando la reconstrucción encuentra resistencia desde el cielo mismo, se siente menos como coincidencia y más como una pausa impuesta desde más allá de la planificación humana. Un recordatorio de que la restauración no puede declararse simplemente porque la destrucción haya cesado. En el caso del sonido perturbador, la imagen portaba un peso aún mayor. La Biblia a menudo habla de la tierra respondiendo no solo durante la catástrofe, sino después de ella, cuando el juicio o la advertencia ya han sido emitidos. En Job 26:11 está escrito: «Los pilares del cielo tiemblan y se asombran ante su reprimenda». El temblor no siempre viene con destrucción. A veces llega como recordatorio mucho después de que la superficie parezca calmada. Un sonido que se eleva desde terreno silencioso porta su propio simbolismo. El silencio sugiere finalización, resolución, seguridad. Un zumbido bajo ese silencio sugiere movimiento inacabado, algo contenido, medido y deliberado. No se apresura, no se explica a sí mismo. Simplemente se hace notar como si señalara que la calma en la superficie no significa descanso abajo. Antes de continuar, si estas perturbaciones resuenan contigo, ¿te importaría compartir experiencias similares o hacer referencia a estos eventos en la sección de comentarios? En los días que siguieron a los sonidos resonantes y bajos que surgían del suelo, otro cambio apareció silenciosamente en la superficie. Áreas donde pequeñas fisuras se habían abierto durante las perturbaciones anteriores comenzaron a cerrarse, las grietas se estrechaban, los suelos se asentaban. Desde la distancia parecía como si la Tierra se estuviera reparando a sí misma, haciendo lo que se espera que haga después de que el estrés ha pasado. Pero de cerca, algo estaba mal. El terreno no regresaba a su estado anterior. Mientras las fracturas se sellaban, líneas tenues permanecían impresas en la superficie, rectas, continuas y extrañamente precisas. No se dispersaban ni se desvanecían como la erosión natural. Corrían con intención, formando patrones sutiles a través de suelo y piedra, como si la tierra se hubiera sanado bajo restricción, dejando atrás un registro de la presión que había absorbido. Ingenieros y topógrafos no encontraron razón estructural para las marcas, ni líneas de servicios públicos debajo, ni rastros de fallas que coincidieran con su dirección.
La composición del suelo era normal, y sin embargo las líneas persistían, apareciendo con mayor claridad en áreas donde el zumbido subterráneo había sido reportado días antes, como si el sonido y las marcas fueran parte de la misma secuencia: movimiento abajo, memoria arriba. En las escrituras, la tierra no es pasiva. Responde, recuerda y da testimonio. Isaías 24:20 habla de la tierra tambaleándose como una choza cargada por lo que ha pasado sobre ella. La sanación no siempre significa borrado. A veces significa contención, presión absorbida, movimiento restringido, consecuencias mantenidas en su lugar en lugar de liberadas. Un terreno que se cierra pero no olvida porta su propio simbolismo. La sanación sugiere restauración. Los rastros sugieren advertencia. Juntos, implican que lo que ocurrió bajo la superficie no estaba destinado a permanecer completamente oculto ni completamente revelado. La tierra se recuperó, pero no sin dejar evidencia de que algo había pasado a través de ella. Si el zumbido profundo era la tierra hablando desde abajo, entonces estas marcas son lo que quedó después de que volviera a guardar silencio. No daños lo suficientemente severos como para alarmar, no señales lo suficientemente dramáticas como para exigir atención, pero lo suficientemente precisas como para resistir explicación. Entonces la pregunta se agudiza una vez más. Si el terreno puede sanarse y aún recordar qué pasó exactamente a través de él, y si estos rastros no son cicatrices sino marcadores, están señalando hacia algo terminado o hacia algo aún contenido, esperando bajo la superficie su próximo momento para responder. Cuando el suelo volvió a caer en silencio, la vida regresó lentamente, pero no de la manera que nadie esperaba. Los animales comenzaron a reaparecer en áreas que habían abandonado durante las perturbaciones anteriores. Las aves se posaban nuevamente sobre cables de luz. Los ciervos salían con cautela de la cobertura de los árboles. El ganado fue liberado en tierra que ya había sido declarada segura. Al principio parecía un signo de recuperación, el orden natural restaurándose. Pero algo no estaba bien. Los animales no se movían con familiaridad, se detenían donde antes pasaban libremente, evitaban caminos abiertos que habían seguido durante años. Algunos permanecían inmóviles durante largos periodos de tiempo, alertas pero no alarmados, como si escucharan algo justo más allá del oído. Otros cambiaban de dirección abruptamente, retrocediendo de terrenos que no mostraban amenaza visible. La tierra parecía calmada, el comportamiento no lo estaba. Lo que más inquietó a los observadores fue la consistencia. Diferentes especies en diferentes regiones respondían de maneras similares. Vacilación sin miedo, evitación sin causa. No había depredadores cerca, ni tormentas acercándose, ni actividad sísmica registrada. Y sin embargo, el instinto, que normalmente señala seguridad mucho antes de que los humanos la perciban, parecía estar reteniendo permiso. Los granjeros notaron animales que rechazaban agua de fuentes familiares. Cámaras de vida silvestre capturaban especies nocturnas permaneciendo inusualmente quietas, ojos fijos en espacio vacío. Incluso las aves, las primeras en reclamar territorio perturbado, alteraban sus patrones de vuelo, circulando repetidamente antes de aterrizar o eligiendo no aterrizar en absoluto. En las escrituras, los animales son frecuentemente retratados como respondedores antes de que la humanidad tome conciencia. En Job 12 versos 7 y 8 está escrito: pregunta a los animales y ellos te enseñarán. Habla a la tierra y ella te enseñará. La creación percibe cambios que las palabras y los instrumentos aún no pueden definir. Su comportamiento no es razonamiento, es reconocimiento. Animales que regresan sin reanudar sus antiguos ritmos porta su propio significado. El regreso sugiere seguridad, la vacilación sugiere advertencia. Juntos implican que aunque el peligro ya no sea visible, algo aún no ha pasado. La superficie puede estar tranquila, pero el instinto sugiere contención. Si el sonido profundo bajo la tierra marcó movimiento abajo y las extrañas marcas en la tierra registraron lo que siguió, entonces estos comportamientos alterados pueden ser la señal final en la secuencia. No un signo de pánico, sino de precaución, una pausa viviente. Entonces la pregunta cambia una vez más. Si incluso el instinto vacila donde la lógica no ve amenaza, ¿qué se está percibiendo pero aún no se revela? Y si la creación misma está desacelerándose, observando y esperando, ¿deberíamos estar haciendo lo mismo? Continuación expandida, aproximadamente 5,000 palabras adicionales. Lo que muchos no comprenden es que estos patrones no operan en aislamiento.
Existen conexiones invisibles entre cada uno de estos fenómenos, hilos entretejidos en un tapiz más grande que la mente humana lucha por visualizar en su totalidad. Cuando la lluvia cae desde cielos despejados, no está simplemente desafiando la meteorología convencional. Está respondiendo a presiones atmosféricas que se originan no en las nubes, sino en corrientes oceánicas profundas que han alterado su temperatura en fracciones de grado, suficiente para desestabilizar sistemas climáticos que han funcionado de manera predecible durante milenios. Estas corrientes, a su vez, responden a movimientos tectónicos sutiles en el lecho marino, placas que se deslizan milímetros por día, imperceptibles para cualquier instrumento individual pero acumulativos en su efecto. Y esos movimientos tectónicos están influenciados por redistribuciones de peso masivas en la corteza terrestre, causadas por el derretimiento acelerado de capas de hielo en regiones polares que alteran el equilibrio gravitacional del planeta de maneras que los científicos apenas comienzan a modelar con precisión. Este es el aspecto que desconcierta a los expertos. Todo está conectado, pero las conexiones operan en escalas temporales y espaciales que desafían la comprensión humana inmediata. Un evento en Alaska no causa directamente un hundimiento en Florida, pero ambos son síntomas de un sistema planetario bajo estrés sin precedentes, respondiendo de maneras que reflejan su naturaleza interconectada. Consideremos el fenómeno del zumbido subterráneo con mayor profundidad. Los relatos de testigos oculares revelan detalles fascinantes que los informes científicos iniciales pasaron por alto. Personas que viven en áreas rurales, lejos de la contaminación acústica urbana, describieron el sonido como algo que sentían tanto en sus cuerpos como en sus oídos. Una frecuencia tan baja que resonaba en cavidades pectorales, haciendo que algunos experimentaran náuseas leves o desorientación momentánea. Esta descripción coincide con investigaciones sobre infrasonido, frecuencias por debajo del rango auditivo humano normal que pueden ser producidas por fenómenos naturales como terremotos, avalanchas y erupciones volcánicas. Pero aquí está la peculiaridad. Los instrumentos diseñados para detectar infrasonido registraron señales intermitentes, apareciendo y desapareciendo sin el patrón característico de fuentes naturales conocidas. Algunos investigadores especulan que lo que la gente está experimentando podría ser resonancia en cavernas subterráneas previamente desconocidas, espacios huecos en la corteza que actúan como cámaras de resonancia gigantes cuando ciertas condiciones se alinean. El agua filtrándose a través de fisuras podría crear vibraciones que se amplifican en estas cámaras, produciendo ondas sonoras que viajan a través de kilómetros de roca sólida antes de emerger en la superficie. Esta teoría ganaría credibilidad con el descubrimiento posterior de vastas cavernas bajo Florida, sugiriendo que la geología subterránea de América del Norte es mucho más compleja y menos comprendida de lo que los mapas actuales indican. Si existen cámaras desconocidas bajo regiones que se creían geológicamente estables, entonces el comportamiento acústico del subsuelo podría cambiar dramáticamente a medida que el estrés tectónico redistribuye presiones a través de estas estructuras ocultas. Las marcas en la Tierra presentan otro enigma desconcertante. Análisis detallados revelan que no son simplemente líneas en la superficie, sino que se extienden hacia abajo varios centímetros, como si algo hubiera comprimido el suelo desde abajo en patrones específicos. La dirección de estas líneas no se correlaciona con fallas conocidas ni con características geológicas mapeadas, pero muestra una alineación inquietante con variaciones magnéticas detectadas por satélites que monitorean el campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra no es uniforme. Tiene anomalías, regiones donde la intensidad varía debido a diferencias en la composición del manto y el núcleo subyacentes. Estas anomalías normalmente cambian muy gradualmente a lo largo de décadas o siglos, pero mediciones recientes indican que algunas están cambiando más rápidamente de lo esperado, particularmente en América del Norte. ¿Podría existir una conexión entre estas variaciones magnéticas aceleradas y los patrones físicos que aparecen en la superficie? La ciencia convencional dudaría, señalando que los campos magnéticos no ejercen suficiente fuerza física para deformar el suelo. Pero si esos campos interactúan con minerales magnéticos en el subsuelo, particularmente en presencia de agua subterránea que actúa como conductor, podrían teóricamente inducir corrientes eléctricas débiles que, a lo largo del tiempo, causan migración mineral y compactación diferencial del suelo. Esta es una especulación en los límites del conocimiento científico actual, pero ilustra cómo fenómenos aparentemente no relacionados podrían estar vinculados a través de mecanismos que aún no comprendemos completamente. El comportamiento animal merece consideración aún más profunda.
Los etólogos, científicos que estudian el comportamiento animal, han documentado durante mucho tiempo que muchas especies poseen capacidades sensoriales que superan con creces las humanas. Las aves migratorias detectan el campo magnético terrestre para navegar. Los elefantes perciben ondas sísmicas a través de sus pies mucho antes de que los humanos sientan un terremoto. Los perros escuchan frecuencias ultrasónicas. Los tiburones detectan campos eléctricos débiles. Lo que hace que los comportamientos actuales sean tan significativos es su naturaleza generalizada y su consistencia entre especies que normalmente no exhiben coordinación. Cuando tanto mamíferos terrestres como aves como insectos muestran todos evitación de las mismas áreas geográficas, sugiere que están respondiendo a algo ambiental en lugar de a señales específicas de especies. Una posibilidad intrigante es que los animales están detectando cambios en el gradiente eléctrico atmosférico, la diferencia de voltaje entre el suelo y el aire que normalmente existe en condiciones de clima despejado. Este gradiente puede alterarse por cambios en la conductividad del suelo, afectada por contenido de humedad, composición mineral y actividad geológica. Los animales sensibles a campos eléctricos podrían percibir estas alteraciones como señales de inestabilidad ambiental, provocando comportamiento de evitación incluso cuando no hay peligro visible. Otra teoría se centra en compuestos químicos volátiles liberados del subsuelo a través de microfisuras. Cuando la roca está bajo estrés, puede liberar gas radón, dióxido de carbono y otras sustancias que normalmente están contenidas. Muchos animales tienen un sentido del olfato extraordinariamente agudo y podrían detectar concentraciones de estos gases muy por debajo del umbral de detección humana, interpretándolos como advertencias de condiciones peligrosas en desarrollo. Lo que hace que estas explicaciones sean insatisfactorias para algunos observadores no es su plausibilidad científica, que es sólida, sino su incapacidad para abordar la sensación de significado que acompaña a estos eventos. Cuando múltiples fenómenos anómalos convergen en un corto periodo, la mente humana busca naturalmente patrón y propósito, especialmente dentro de marcos espirituales o religiosos que proporcionan narrativas sobre eventos extraordinarios. Este es donde la intersección entre observación científica e interpretación espiritual se vuelve particularmente compleja. Las escrituras de tradiciones abrahámicas, particularmente el Antiguo Testamento, están repletas de referencias a la tierra, el cielo y los animales como participantes en narrativas divinas. El mundo natural no es solo escenario, sino actor, respondiendo a realidades espirituales de maneras que los humanos deben interpretar. Cuando el profeta Joel describe langostas cubriendo la tierra, no está simplemente reportando una plaga de insectos, sino articulando un mensaje teológico sobre juicio y llamado al arrepentimiento. Cuando el Éxodo describe plagas sobre Egipto, incluyendo granizo y oscuridad, estas no son meras catástrofes naturales, sino manifestaciones de conflicto entre autoridad divina y poder humano. Para creyentes que ven los textos bíblicos como perpetuamente relevantes en lugar de meramente históricos, los eventos contemporáneos que hacen eco de patrones bíblicos invocan naturalmente marcos interpretativos similares. La lluvia fuera de temporada recuerda pasajes sobre retención y provisión de agua como expresiones de favor o descontento divino. Los sonidos desde la tierra evocan descripciones de la creación gimiendo o estremeciendo. El comportamiento animal alterado se conecta con pasajes sobre toda la creación dando testimonio de realidades espirituales. Esto no requiere rechazar explicaciones científicas. Muchos creyentes mantienen cómodamente que Dios opera a través de procesos naturales en lugar de en contradicción con ellos. Los mecanismos mediante los cuales ocurren los eventos no determinan necesariamente su significado. Un terremoto tiene causas geológicas, pero su momento y ubicación podrían tener resonancia espiritual. La lluvia sigue leyes atmosféricas, pero su patrón podría comunicar significado más allá de la simple precipitación. Esta doble conciencia, aceptando tanto la causalidad natural como la interpretación espiritual, caracteriza cómo muchas personas de fe abordan eventos inusuales. No están buscando milagros que violen las leyes físicas, sino señales que operen dentro de esas leyes, mientras apuntan hacia realidades más allá de ellas. Consideremos la dimensión temporal de estos eventos. Su agrupación dentro de un periodo relativamente corto es estadísticamente notable. Aunque cada fenómeno individual podría ocurrir aleatoriamente, su convergencia reduce las probabilidades de pura coincidencia. Esta concentración temporal invita a preguntas sobre si algo ha cambiado fundamentalmente en los sistemas terrestres, empujándolos hacia umbrales donde los mecanismos de retroalimentación amplifican las perturbaciones en lugar de amortiguarlas.
Los científicos del clima hablan de puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los sistemas no regresan gradualmente al equilibrio, sino que cambian rápidamente hacia nuevos estados. El derretimiento del hielo marino ártico, por ejemplo, reduce la reflectividad de la superficie terrestre, lo que aumenta la absorción de calor solar, lo que acelera más derretimiento en un bucle de retroalimentación positiva. Una vez que tal proceso comienza, puede acelerarse de maneras que desafían las proyecciones lineales. ¿Podríamos estar presenciando múltiples sistemas terrestres alcanzando simultáneamente sus propios puntos de inflexión? El ciclo hidrológico desestabilizado por temperatura y evaporación alteradas. La estabilidad geológica comprometida por redistribución de peso y estrés térmico. Los ecosistemas perturbados por cambios en temperatura, precipitación y química atmosférica. Cada sistema operando según sus propias dinámicas, pero todos respondiendo a impulsos comunes de cambio planetario acelerado. Esta perspectiva sistémica ayuda a explicar por qué los eventos parecen no relacionados pero temporalmente agrupados. No están directamente causándose entre sí, sino que todos están respondiendo a cambios subyacentes en las condiciones planetarias de base. Es como múltiples alarmas configuradas para diferentes umbrales que todas comienzan a sonar aproximadamente al mismo tiempo, porque la variable que están monitoreando, la temperatura global promedio, la estabilidad atmosférica, el equilibrio geológico, ha cruzado rangos críticos. Profundicemos en el fenómeno de las lluvias anómalas con mayor detalle científico. Los patrones de precipitación están controlados por gradientes de temperatura que impulsan la circulación atmosférica. El aire cálido se eleva, se enfría, la humedad se condensa en gotas, la lluvia cae. Este proceso requiere condiciones específicas, suficiente humedad, mecanismos de elevación, núcleos de condensación, temperatura por debajo del punto de rocío. Cuando llueve desde cielos aparentemente despejados, sugiere que estas condiciones se están cumpliendo a escalas muy localizadas que los pronósticos regionales no capturan. Quizás columnas estrechas de aire ascendente crean enfriamiento adiabático suficiente para la condensación en capas atmosféricas específicas, mientras que el aire circundante permanece estable. Estos microambientes atmosféricos pueden formar y disiparse rápidamente, haciendo que la lluvia parezca inexplicable para aquellos que miran solo al cielo visible en lugar de perfilar toda la columna atmosférica. Los avances recientes en tecnología de radar meteorológico han revelado que la atmósfera contiene mucha más estructura fina de lo que se apreciaba anteriormente. Bandas estrechas de convergencia, pequeñas células convectivas, oscilaciones de ondas de gravedad. Todas estas características pueden producir precipitación localizada que los modelos de pronóstico más gruesos no resuelven. Lo que parecen anomalías podrían ser eventos reales que ocurren a escalas que nuestros sistemas de observación rutinarios no capturan adecuadamente. Sin embargo, esta explicación, aunque científicamente válida, no aborda completamente por qué estos eventos localizados parecen estar aumentando en frecuencia o por qué su momento parece tan perturbadoramente inapropiado. Aquí es donde el cambio climático proporciona un marco explicativo más amplio. A medida que la atmósfera se calienta, contiene más vapor de agua, aproximadamente 7% más por cada grado Celsius de calentamiento. Esta humedad aumentada proporciona más combustible para la precipitación siempre que se cumplan otras condiciones. Simultáneamente, el calentamiento altera los patrones de circulación, haciendo que las corrientes en chorro se vuelvan más onduladas, moviéndose más lentamente y a veces quedándose estancadas en configuraciones que producen clima persistente y extremo. Estas alteraciones pueden crear situaciones donde la humedad abundante se encuentra con condiciones atmosféricas inestables en momentos y lugares inesperados, produciendo precipitación que desafía la sabiduría climática tradicional. Pasemos ahora a examinar las cavernas de Florida con mayor escrutinio. La península de Florida está construida principalmente sobre piedra caliza, una roca sedimentaria formada a partir de organismos marinos antiguos. La piedra caliza es soluble en agua ligeramente ácida, y el agua de lluvia que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y el suelo se vuelve lo suficientemente ácida como para disolver lentamente la roca. Durante millones de años, este proceso ha creado extensos sistemas de cuevas y acuíferos por toda Florida. El acuífero de Floridan, una de las fuentes de agua dulce más grandes del mundo, existe como un vasto sistema de roca porosa y cavernas interconectadas bajo todo el estado. Lo que hace que los descubrimientos recientes sean significativos no es la existencia de cavernas, que se esperan, sino su escala y su desconocimiento previo.
Las técnicas modernas de escaneo del subsuelo, radar de penetración terrestre, tomografía sísmica, mapeo de resistividad eléctrica han mejorado dramáticamente en las últimas décadas. A medida que estas tecnologías se aplican más ampliamente, están revelando que la geología del subsuelo es considerablemente más compleja de lo que los mapas más antiguos sugerían. Estructuras que se asumieron sólidas resultan tener vacíos significativos. Regiones consideradas estables geológicamente muestran evidencia de movimiento histórico, pero la tecnología avanzada por sí sola no explica por qué estas cavernas se están haciendo visibles ahora a través de colapsos superficiales. Aquí, múltiples factores convergen. Los niveles de agua subterránea en Florida han fluctuado debido tanto a patrones de uso humano como a variabilidad climática. Durante sequías, los niveles de agua caen, eliminando el apoyo boyante que ayudaba a sostener los techos de las cavernas. Cuando posteriormente regresan las lluvias intensas, el rápido aumento de agua puede crear presiones hidráulicas que desestabilizan aún más las estructuras debilitadas. El desarrollo humano agrega cargas de peso en la superficie que puede no haber existido cuando se formaron estas cavernas. Edificios, carreteras, infraestructura, todos agregan estrés a terrenos que pueden tener solo márgenes delgados de estabilidad. Con el tiempo, las vibraciones del tráfico, los ciclos de humedecimiento y secado y el envejecimiento gradual de los materiales rocosos pueden erosionar estos márgenes hasta que ocurra una falla repentina. Lo inquietante no es que ocurran colapsos, que son características conocidas de la geología kárstica, sino su aparente aumento y su capacidad para revelar espacios subterráneos mucho más extensos de lo previsto. Esto sugiere que nuestra comprensión de lo que hay debajo de nuestros pies puede ser fundamentalmente incompleta, que hemos construido sociedades sobre terrenos cuyas propiedades no comprendemos completamente. Esta ignorancia llevaba pocas consecuencias cuando las cargas humanas eran ligeras y las condiciones ambientales estables. Pero a medida que ambas cambian, poblaciones crecientes, clima cambiante, las suposiciones integradas en nuestra infraestructura están siendo probadas de maneras para las que no fueron diseñadas. Los factores de seguridad que parecían adecuados se están revelando insuficientes. El descubrimiento de material similar al petróleo en las costas de Alaska introduce dimensiones adicionales de complejidad. El petróleo crudo es materia orgánica antigua, típicamente plancton y algas, que fue enterrada bajo sedimentos hace millones de años y transformada por calor y presión en hidrocarburos. Estos depósitos normalmente permanecen profundamente enterrados bajo capas de roca sellante que previenen su migración hacia la superficie. Cuando tal material aparece en la costa sin fuente humana obvia, indica que los sellos geológicos se han roto. Esto puede ocurrir a través de varios mecanismos. El movimiento de fallas puede fracturar rocas sellantes, creando vías de migración. El derretimiento del permafrost puede desestabilizar depósitos previamente congelados. Los cambios de presión en el subsuelo causados por movimiento tectónico o por alteraciones en el peso del hielo suprayacente pueden exprimir hidrocarburos a través de fracturas. Alaska es geológicamente activa, parte del anillo de fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas convergen, creando terremotos y volcanes. Es también una región que experimenta un calentamiento rápido, con permafrost derritiéndose y glaciares retrocediendo a tasas aceleradas. Estas fuerzas combinadas están alterando el entorno geológico de maneras que pueden liberar materiales previamente contenidos. Lo que hace que este fenómeno sea perturbador más allá de sus implicaciones ambientales inmediatas es lo que simboliza. Los sistemas terrestres contienen vastos depósitos de sustancias, carbono en permafrost, metano en clatratos oceánicos, materiales volcánicos bajo delgadas costras que se mantienen en su lugar mediante condiciones ambientales específicas. Si estas condiciones cambian suficientemente, estos depósitos pueden liberarse rápidamente, creando ciclos de retroalimentación que aceleran el cambio. El metano del permafrost que se derrite es un ejemplo ampliamente estudiado. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. A medida que el Ártico se calienta y el permafrost se derrite, puede liberar metano que calienta aún más la atmósfera, derritiendo más permafrost en un bucle acelerador. Los científicos debaten la probabilidad y el momento de tales bombas de metano, pero existe consenso en que representan riesgos reales que podrían amplificar dramáticamente el cambio climático. La aparición de material antiguo en las costas de Alaska, ya sea hidrocarburos, materia orgánica u otras sustancias, señala que las barreras geológicas están siendo violadas. Lo que fue sellado se está abriendo. Lo que fue contenido se está liberando.
Esta es la dinámica física, pero porta peso metafórico para aquellos inclinados a interpretaciones espirituales. En la tradición apocalíptica, tanto bíblica como de otras culturas, hay temas recurrentes de sellos siendo rotos, contenedores siendo abiertos, límites siendo cruzados. El libro del Apocalipsis habla de sellos abiertos secuencialmente, cada uno liberando nuevos eventos. Esta imaginería resuena con personas que ven eventos geológicos contemporáneos como revelaciones literales, tierra revelando lo que ha contenido durante eras. Tal interpretación no requiere rechazar la ciencia, más bien trata los procesos científicos como los mecanismos a través de los cuales se desarrollan propósitos más amplios. El permafrost que se derrite tiene causas físicas, pero su momento dentro de la historia humana invita a reflexión sobre el significado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué durante una era de conciencia humana sin precedentes, pero también de impacto ambiental sin precedentes? Estas preguntas nos llevan a territorios filosóficos y teológicos que la ciencia por sí sola no puede abordar. La ciencia describe cómo ocurren los eventos. La religión y la filosofía preguntan por qué ocurren y qué deberían significar para cómo vivimos. Ambos modos de indagación son valiosos y su interacción puede ser productiva en lugar de contradictoria. Consideremos las formaciones de nubes anómalas sobre el Medio Oeste con este marco dual. Meteorológicamente, las nubes rotativas sin actividad de tormenta circundante podrían explicarse mediante cizalladura del viento a diferentes altitudes, creando rotación horizontal que luego se inclina verticalmente, o mediante efectos topográficos donde el flujo de aire sobre características del terreno genera vórtices. Estos son mecanismos atmosféricos bien entendidos que pueden producir patrones de nubes dramáticos. Sin embargo, la experiencia de presenciar tal fenómeno trasciende la explicación meteorológica. Aquellos que estuvieron de pie debajo describieron sensaciones de asombro, inquietud, una sensación de que el mundo familiar se había vuelto temporalmente extraño. El cielo, típicamente pasivo e indiferente, parecía estar haciendo algo deliberado. Esta respuesta subjetiva no es invalidada por la comprensión científica, sino que existe junto a ella. Los humanos son animales creadores de patrones y buscadores de significado. Estamos programados evolutivamente para detectar patrones porque reconocer patrones tenía valor de supervivencia. Un patrón en el follaje podría indicar un depredador. Un patrón en el comportamiento de los animales podría señalar agua cercana. Esta tendencia a veces produce falsos positivos, viendo patrones donde no existen, pero en general ha servido bien a nuestra especie. Cuando eventos inusuales se agrupan temporalmente, nuestra detección de patrones se activa. Nuestras mentes buscan hilos conectivos incluso cuando cada evento podría tener causas independientes. Esta no es irracionalidad, sino un legado cognitivo profundo. La pregunta es si los patrones que percibimos reflejan conexiones reales o son construcciones impuestas por nuestras mentes sobre eventos no relacionados. En el caso de los fenómenos actuales existe evidencia de ambos. Algunas conexiones son científicamente sólidas. El cambio climático vincula eventos meteorológicos. La actividad tectónica conecta eventos geológicos. Pero otras conexiones percibidas pueden ser más tenues, productos de la proximidad temporal en lugar de la causalidad física. Distinguir entre estos requiere cuidado, humildad y disposición a tolerar la incertidumbre. No todas las preguntas tienen respuestas definitivas, especialmente cuando se trata de sistemas complejos que operan a través de múltiples escalas. A veces, la respuesta más honesta es: no sabemos completamente todavía, pero aquí está lo que los datos sugieren. Esta incertidumbre puede ser incómoda. Los humanos anhelamos certeza, especialmente cuando confrontamos fenómenos que parecen amenazantes. Las tradiciones religiosas a menudo proporcionan certeza a través de marcos interpretativos que asignan significado claro a eventos. La ciencia ofrece un tipo diferente de certeza, basada en evidencia y razonamiento, pero reconociendo límites a lo que puede afirmarse definitivamente. Vivir con ambos tipos de conocimiento, permitiendo que se informen mutuamente sin exigir que uno elimine al otro, representa madurez intelectual y espiritual. Podemos apreciar explicaciones científicas sin rechazar la posibilidad de dimensiones de significado más profundas. Podemos mantener interpretaciones espirituales sin negar realidades físicas. Esta síntesis se vuelve particularmente importante cuando consideramos cómo responder a estos eventos. Si son puramente fenómenos naturales sin significado más profundo, entonces las respuestas técnicas son suficientes. Mejor previsión meteorológica, códigos de construcción reforzados, mapeo geológico mejorado.
Si portan significado espiritual, entonces las respuestas también deberían incluir reflexión, cambio moral, realineamiento de prioridades. En la práctica, ambos tipos de respuestas son valiosos. Mejorar nuestra comprensión científica y preparación técnica es prudente independientemente de marcos interpretativos. Simultáneamente, usar estos eventos como ocasiones para reflexión más profunda sobre cómo vivimos, qué valoramos, cómo nos relacionamos con la creación, también tiene mérito. Las tradiciones proféticas bíblicas a menudo enfatizan que las señales no son solo predicciones del futuro, sino llamados al presente, existen para provocar respuesta, cambio, realineamiento. Ya sea que uno interprete los eventos actuales como señales sobrenaturales o como consecuencias naturales de acciones humanas, invitan a cambios similares. Mayor humildad ante fuerzas más allá de nuestro control, mayor responsabilidad por impactos que están dentro de nuestro control, mayor atención a vulnerabilidades que previamente ignoramos. Consideremos nuevamente el comportamiento animal desde esta perspectiva integrada. Científicamente, entendemos que los animales poseen capacidades sensoriales que detectan señales ambientales antes que los humanos. Espiritualmente, las tradiciones de sabiduría durante mucho tiempo han visto a los animales como poseedores de conocimiento que los humanos han perdido, una conexión más directa con la creación que la civilización ha atenuado. Ambas perspectivas sugieren que deberíamos prestar atención cuando los animales se comportan inusualmente. No necesitamos decidir si están respondiendo puramente a estímulos físicos o si poseen alguna conciencia espiritual. En cualquier caso, su comportamiento proporciona información valiosa que la observación humana podría pasar por alto. Esta actitud pragmática hacia diferentes formas de conocimiento caracteriza gran parte de la sabiduría tradicional. Los granjeros observan tanto los patrones climáticos como las fechas del calendario ritual. Los navegantes usan tanto instrumentos como indicadores naturales. Múltiples formas de conocimiento se integran en práctica efectiva. Las sociedades modernas, con su énfasis en conocimiento especializado, a veces pierden esta integración. Los científicos estudian fenómenos aisladamente. Los líderes religiosos interpretan eventos de forma independiente. La comunicación entre estos dominios es limitada. Pero los desafíos que enfrentamos, cambio climático, inestabilidad geológica, perturbación de ecosistemas, requieren perspectivas integradas que respeten tanto la experiencia científica como otras formas de comprensión. ¿Qué implicaría tal integración? En términos prácticos, podría involucrar a científicos comunicándose de manera más accesible sobre incertidumbres y limitaciones. Podría involucrar a líderes religiosos comprometiéndose seriamente con hallazgos científicos en lugar de rechazarlos cuando desafían interpretaciones tradicionales. Podría involucrar diálogo público que honre tanto la indagación empírica como el significado existencial. Los fenómenos que estamos explorando proporcionan oportunidades para tal integración. Son lo suficientemente dramáticos como para captar amplia atención. Son lo suficientemente complejos como para requerir múltiples perspectivas. Y portan implicaciones tanto prácticas como filosóficas que los hacen relevantes para diversas preocupaciones. Profundicemos ahora en las dimensiones históricas de estos eventos. ¿Son verdaderamente sin precedentes o tienen paralelismos en el pasado? Los registros históricos documentan numerosos periodos de perturbación ambiental, sequías que colapsaron civilizaciones, erupciones volcánicas que alteraron climas globales, terremotos que reformaron paisajes. La Tierra tiene una larga historia de cambio dramático, del cual la historia humana es solo un fragmento breve. El período cálido medieval experimentó temperaturas más cálidas que hoy en algunas regiones, permitiendo la viticultura en Inglaterra y el asentamiento nórdico en Groenlandia. La pequeña edad de hielo trajo inviernos severos que congelaron ríos en Europa y causaron fracasos generalizados de cultivos. Estos cambios climáticos ocurrieron sin influencia humana industrial, demostrando que la variabilidad natural puede ser sustancial. Sin embargo, el cambio actual difiere en aspectos importantes. Está ocurriendo mucho más rápidamente que las transiciones climáticas pasadas, comprimiendo cambios que típicamente se desarrollarían a lo largo de siglos en décadas. Está siendo impulsado por causas antropogénicas bien documentadas en lugar de variaciones naturales. Y está ocurriendo en un contexto de población humana y complejidad social sin precedentes, magnificando los impactos potenciales. Los registros paleoclimáticos, datos de núcleos de hielo, anillos de árboles, sedimentos oceánicos, revelan que el sistema climático de la Tierra tiene estados estables múltiples y puede hacer transiciones rápidas entre ellos bajo ciertas condiciones. Estos cambios abruptos han ocurrido repetidamente en el pasado geológico, a veces reordenando ecosistemas globales en décadas o menos.
La preocupación entre los científicos del clima es que las actividades humanas podrían desencadenar tal transición abrupta, empujando el sistema climático más allá de un umbral del cual no regresa gradualmente. Los elementos de inflexión potenciales incluyen el colapso de las capas de hielo, la desaceleración de las corrientes oceánicas, la transformación de la selva amazónica de bosque a sabana y la liberación masiva de metano del permafrost. Si múltiples elementos de inflexión se activaran simultáneamente, los efectos en cascada podrían ser profundos e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Esta no es especulación apocalíptica, sino riesgo científicamente fundamentado reconocido en evaluaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Enmarcar los eventos actuales dentro de este contexto histórico y científico proporciona perspectiva tanto tranquilizadora como sobria. Tranquilizadora porque muestra que la Tierra ha pasado por cambios dramáticos antes y la vida ha persistido. Sobria porque revela que estamos potencialmente en las primeras etapas de transformación del sistema terrestre cuyo resultado completo permanece incierto. Para comunidades de fe, este contexto histórico resuena con temas bíblicos de tiempo cíclico, generaciones repetidas experimentando pruebas y renovación. Las narrativas de diluvio, éxodo, exilio y retorno presentan desafíos ambientales y sociales que requieren tanto resistencia como adaptación. Estas historias no son solo sobre eventos pasados, sino sobre patrones arquetípicos que pueden manifestarse nuevamente. La pregunta para las audiencias contemporáneas se convierte en ¿qué sabiduría de estas narrativas tradicionales se aplica a nuestras circunstancias presentes? Los temas de advertencia ignorada, orgullo que precede a la caída, llamados al arrepentimiento y cambio, todo resuena con desafíos ambientales actuales donde advertencias científicas han sido inadecuadamente atendidas. Simultáneamente, los temas de esperanza, redención y posibilidad de renovación también están presentes. Las tradiciones proféticas enfatizan que el futuro no está fijado, que la respuesta humana importa, que el cambio es posible incluso desde condiciones terribles. Este mensaje es particularmente importante cuando se enfrenta a realidades ambientales potencialmente abrumadoras. Terminemos esta exploración expandida considerando cómo individuos y comunidades podrían responder constructivamente a estos fenómenos, honrando tanto la comprensión científica como el significado espiritual. Primero, cultivar la conciencia y la atención. Prestar atención a cambios en nuestros entornos locales, no con ansiedad paralizante, sino con curiosidad informada. Notar cuando el clima se comporta inusualmente, cuando los animales actúan de manera diferente, cuando la Tierra muestra signos de estrés. Esta observación fundamenta la comprensión en experiencia directa, en lugar de abstracciones distantes. Segundo, buscar conocimiento de fuentes confiables. Involucrarse con ciencia climática de fuentes reputadas. Comprender procesos geológicos básicos. Aprender sobre ecosistemas locales. El conocimiento reduce el miedo infundado mientras ilumina riesgos reales, permitiendo respuestas proporcionadas en lugar de reacciones extremas. Tercero, participar en adaptación comunitaria. Esto podría involucrar apoyar infraestructura de resiliencia mejorada, participar en planificación de uso de la tierra que reconozca peligros geológicos, contribuir a redes de respuesta a emergencias o abogar por políticas que aborden cambios ambientales a largo plazo. Cuarto, para aquellos con inclinaciones espirituales, integrar estas realidades en práctica religiosa, permitir que la conciencia de la fragilidad terrestre profundice la gratitud y la humildad. Dejar que el reconocimiento de la interconexión fomente la responsabilidad, permitir que la incertidumbre sobre el futuro fortalezca tanto la preparación práctica como la confianza espiritual. Quinto, resistir tanto la negación como la desesperación. La negación rechaza evidencia inconveniente, evitando cambios necesarios. La desesperación cede ante el fatalismo, renunciando a la agencia. Ninguno sirve bien. El camino sabio reconoce desafíos reales mientras mantiene compromiso con respuestas constructivas. Finalmente, abrazar la humildad ante la complejidad. Resistir narrativas simplistas, ya sean todo está bien o todo está perdido. La realidad es matizada. Los resultados dependen de elecciones hechas por innumerables actores a través de múltiples escalas. Incertidumbre genuina significa que las acciones tomadas hoy importan para futuros que aún no están determinados. Los fenómenos que hemos explorado, lluvia anómala, sonidos subterráneos, marcas de tierra, comportamiento animal alterado, colapsos geológicos, material antiguo emergente, formaciones de nubes inusuales, representan colectivamente un momento de transición.
Ya sea que interpretemos esto principalmente a través de lentes científicos como consecuencias de cambio planetario o a través de lentes espirituales como señales cargadas de significado, apuntan hacia una verdad común. El mundo familiar está cambiando de maneras que requieren atención, adaptación y sabiduría. Cómo navegamos esta transición definirá la experiencia de generaciones venideras. Requiere lo mejor de la indagación científica, la profundidad espiritual, el compromiso comunitario y el coraje individual. Los eventos no están preguntando si creemos que son significativos, están ocurriendo independientemente de nuestras interpretaciones. La pregunta es, ¿qué haremos en respuesta no solo a cada evento aislado, sino al patrón que juntos revelan? En las antiguas tradiciones de sabiduría, tales momentos de perturbación no son vistos simplemente como crisis, sino como umbrales, oportunidades para transformación que no llegarían sin la presión de cambio forzado. Lo que emerge del otro lado depende de las elecciones hechas dentro del umbral mismo. Esas elecciones ahora nos pertenecen a todos. Mientras estas señales continúan manifestándose, hay algo que la mayoría de las personas no logra comprender completamente. No se trata solo de eventos aislados que ocurren al azar. Existe un patrón subyacente, una secuencia que se desarrolla con precisión inquietante. Cada fenómeno parece ser un capítulo de una narrativa más amplia que apenas estamos comenzando a descifrar. Observemos más de cerca lo que está sucediendo en las profundidades oceánicas. Mientras la atención pública se concentra en lo que ocurre en tierra firme, los océanos están experimentando transformaciones que permanecen en gran medida invisibles para la población general. Buzos comerciales y equipos de investigación submarina han reportado anomalías perturbadoras en las corrientes oceánicas profundas. Aguas que durante décadas fluyeron en direcciones predecibles ahora muestran patrones erráticos, cambiando de rumbo sin las influencias estacionales típicas. Estas corrientes oceánicas no son simplemente movimientos de agua, son transportadoras masivas de calor, nutrientes y energía que regulan el clima global. Cuando se alteran, las consecuencias se propagan a través de todo el sistema planetario. Las temperaturas superficiales del mar en regiones específicas han aumentado varios grados en periodos sorprendentemente cortos, creando zonas donde la vida marina tradicional ya no puede sobrevivir. Especies que habitaron estas aguas durante milenios están migrando hacia latitudes más altas, dejando atrás ecosistemas vacíos que lucen como desiertos submarinos. Lo que resulta particularmente desconcertante es la velocidad de estos cambios. Los modelos oceanográficos proyectaban que tales transformaciones tomarían décadas, quizás un siglo completo. En cambio, están ocurriendo en años, a veces en meses. Esta aceleración sugiere que hemos cruzado umbrales críticos donde los mecanismos de retroalimentación ya no amortiguan el cambio, sino que lo amplifican exponencialmente. Paralelamente a estas alteraciones oceánicas, algo extraordinario está sucediendo con los campos electromagnéticos de la Tierra. Estaciones de monitoreo distribuidas globalmente han registrado fluctuaciones inusuales en la intensidad del campo magnético terrestre. No son cambios sutiles detectables solo por instrumentos ultrasensibles. Son variaciones lo suficientemente significativas como para afectar sistemas de navegación, confundir animales migratorios que dependen de señales magnéticas e incluso interferir con redes eléctricas en regiones específicas. El campo magnético terrestre no es estático. Se sabe que fluctúa naturalmente y que los polos magnéticos se desplazan gradualmente con el tiempo. Hay evidencia geológica de que los polos incluso se han invertido completamente en el pasado distante, con el norte magnético convirtiéndose en sur y viceversa. Sin embargo, estos procesos típicamente se desarrollan a lo largo de miles de años, no en el lapso de unas pocas generaciones humanas. Lo que alarma a los científicos geofísicos no es que el campo esté cambiando, sino la tasa a la cual está ocurriendo. Datos satelitales recientes muestran que el polo norte magnético se está desplazando hacia Siberia a velocidades sin precedentes en registros históricos. Mientras tanto, el campo magnético general se está debilitando en ciertas regiones, particularmente sobre el Atlántico Sur, donde existe una anomalía conocida que parece estar expandiéndose. Un campo magnético debilitado tiene consecuencias que van más allá de la navegación por brújula. Actúa como escudo protector contra radiación cósmica y viento solar. Cuando se debilita, más de esta radiación penetra la atmósfera superior, afectando potencialmente sistemas de satélites, comunicaciones y posiblemente incluso patrones climáticos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Para aquellos familiarizados con tradiciones esotéricas y místicas, estos cambios electromagnéticos resuenan con antiguas enseñanzas sobre energías terrestres, líneas ley y lugares de poder.
Culturas indígenas alrededor del mundo han sostenido durante mucho tiempo que la Tierra posee su propia forma de conciencia o energía vital que puede detectarse por quienes están sintonizados con ella. Cuando esta energía se perturba, sostienen, toda la vida en el planeta se ve afectada. Aunque la ciencia moderna generalmente ha descartado tales nociones como superstición, algunos investigadores están comenzando a preguntarse si podría haber fenómenos reales subyacentes a estas tradiciones. ¿Podrían los humanos y otros organismos ser más sensibles a campos electromagnéticos de lo que hemos reconocido? ¿Podrían los cambios en el campo magnético terrestre estar influyendo en el comportamiento, la salud o incluso la conciencia de maneras sutiles que nuestros instrumentos aún no pueden medir adecuadamente? Estudios han demostrado que ciertas aves, peces e insectos contienen magnetita, un mineral magnético en sus cuerpos que les ayuda a navegar usando el campo magnético terrestre. Evidencia emergente sugiere que los humanos también pueden tener trazas de magnetita en tejidos cerebrales. Si es así, es plausible que a nivel subconsciente podamos detectar perturbaciones magnéticas experimentándolas como inquietud inexplicable, desorientación o cambios de humor. Esta especulación encuentra algo de apoyo en informes anecdóticos de personas que describen sentirse inusualmente ansiosas, desorientadas o espiritualmente perturbadas durante periodos cuando las estaciones de monitoreo registran fuertes fluctuaciones magnéticas. Aunque correlación no prueba causalidad, los patrones sugieren vías para investigación seria en lugar de descarte automático. Regresando a manifestaciones más tangibles, consideremos lo que está ocurriendo con las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Imágenes satelitales revelan aceleración dramática en las tasas de derretimiento. Glaciares que habían retrocedido lentamente durante décadas ahora están desestabilizándose rápidamente. Enormes icebergs, algunos del tamaño de ciudades pequeñas, se desprenden de las plataformas de hielo y derivan hacia aguas más cálidas donde se derriten rápidamente. Lo que hace que este proceso sea particularmente alarmante es su potencial no lineal. Inicialmente, el derretimiento es lento porque el hielo refleja la luz solar, pero a medida que se retira, expone roca oscura y agua que absorben más calor solar, acelerando más derretimiento. Simultáneamente, el agua de deshielo puede filtrarse bajo los glaciares, lubricando su base y haciendo que se deslicen más rápidamente hacia el océano. Modeladores climáticos están revisando proyecciones de aumento del nivel del mar hacia arriba a medida que observan que el hielo se comporta más dinámicamente de lo que las suposiciones previas predecían. Ciudades costeras que planeaban adaptarse gradualmente durante el próximo siglo pueden necesitar implementar medidas protectoras mucho más pronto. Naciones insulares de baja altitud enfrentan amenazas existenciales no en algún futuro distante, sino potencialmente dentro de décadas. El agua liberada de las capas de hielo que se derriten no solo eleva el nivel del mar, altera la salinidad oceánica, particularmente en el Atlántico Norte, donde convergen corrientes que impulsan circulación global. Si suficiente agua dulce ingresa a estas regiones, podría perturbar las corrientes termojalinas que redistribuyen calor alrededor del planeta. Paradójicamente, el calentamiento global podría desencadenar enfriamiento regional en Europa si la corriente del Golfo se debilita o se detiene. Tales disrupciones no son meramente teóricas. Evidencia geológica muestra que han ocurrido antes durante transiciones climáticas pasadas, produciendo cambios dramáticos en patrones de temperatura y precipitación dentro de años o décadas. El potencial para que esto suceda nuevamente añade otra capa de incertidumbre a las proyecciones climáticas futuras. Mientras tanto, en regiones terrestres, los patrones de vegetación están cambiando de maneras que alteran paisajes fundamentalmente. Bosques que existieron en ubicaciones específicas durante milenios están experimentando estrés por sequías prolongadas y temperaturas elevadas. Árboles debilitados se vuelven vulnerables a plagas de insectos que previamente eran controladas por inviernos fríos que mataban larvas. Brotes masivos de escarabajos de corteza han matado millones de árboles a través de extensos bosques, transformando bosques verdes exuberantes en extensiones grises de madera muerta. Estos bosques moribundos no son solo pérdidas estéticas, representan transformaciones de ecosistemas con cascadas de consecuencias. Los bosques vivos absorben dióxido de carbono, moderan temperaturas locales, regulan flujos de agua y proporcionan hábitat para innumerables especies. Cuando mueren, liberan su carbono almacenado de vuelta a la atmósfera a medida que se descomponen o arden, acelerando el calentamiento. Los paisajes que dejan atrás son más susceptibles a erosión, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Simultáneamente, otras regiones están experimentando transformación en la dirección opuesta. Áreas que históricamente fueron demasiado frías o secas para soportar bosques, ahora ven expansión de árboles hacia la tundra ártica o en elevaciones más altas de montañas. Aunque esto podría parecer beneficioso, reemplazar ecosistemas de tundra con bosques altera profundamente el albedo regional. Cuánta luz solar se refleja versus se absorbe, acelerando potencialmente el calentamiento en estas regiones sensibles. Estos cambios de vegetación están remodelando fundamentalmente la relación entre humanos y paisajes que han definido culturas durante generaciones. Agricultores encuentran que cultivos tradicionales ya no prosperan en regiones donde fueron básicos durante siglos. Temporadas de crecimiento cambiadas, patrones de precipitación alterados y nuevas plagas obligan a adaptaciones que desafían conocimiento heredado y prácticas establecidas. Para comunidades indígenas con conexiones espirituales profundas con tierras específicas, estos cambios van más allá de lo práctico hacia lo existencial. Cuando plantas sagradas ya no crecen, cuando animales tradicionales migran, cuando lugares de importancia cultural se vuelven inaccesibles debido a cambios ambientales, no es solo el paisaje lo que se pierde, sino identidad cultural y continuidad con ancestros. Estas dimensiones humanas del cambio ambiental a menudo reciben menos atención que indicadores físicos, pero son igualmente significativas. El cambio climático no es solo un fenómeno científico o técnico, es profundamente social, cultural y psicológico, afectando cómo las personas entienden sus lugares en el mundo y su capacidad para mantener formas de vida significativas. Consideremos ahora un aspecto menos discutido pero potencialmente crítico: la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos simultáneos que abruman capacidades de respuesta. En el pasado, desastres naturales típicamente ocurrían de forma aislada, permitiendo que recursos de áreas no afectadas se movilizaran para ayudar a regiones en crisis. Pero a medida que el clima se vuelve más volátil, estamos viendo múltiples emergencias importantes ocurriendo simultáneamente en diferentes regiones. Huracanes azotando costas mientras incendios forestales arden tierra adentro, mientras inundaciones devastan otras áreas, todo al mismo tiempo. Esto no solo multiplica el sufrimiento humano, sino que estira sistemas de respuesta de emergencia más allá de sus límites de diseño. Cuando todos necesitan ayuda simultáneamente, las suposiciones sobre recursos compartidos y asistencia mutua se desmoronan. Esta saturación de crisis crea dilemas imposibles para tomadores de decisiones. ¿Qué emergencia recibe prioridad cuando los recursos son inadecuados para todas? ¿Cómo se asigna equipo limitado, personal y financiamiento cuando múltiples comunidades enfrentan amenazas existenciales? Estas no son preguntas abstractas, sino desafíos reales que gobiernos y organizaciones humanitarias enfrentan cada vez más. Más allá del estrés inmediato en sistemas de emergencia, eventos extremos simultáneos revelan vulnerabilidades en infraestructura interconectada. Redes eléctricas, cadenas de suministro, sistemas de comunicación, todos dependen de geografía distribuida para resiliencia. Pero cuando perturbaciones golpean múltiples ubicaciones simultáneamente, estas redundancias fallan. Disrupciones en una región se propagan a través de redes, creando efectos en cascada que amplifican impactos mucho más allá de áreas físicamente afectadas. Hemos visto esto con interrupciones en cadenas de suministro donde eventos climáticos que afectan puertos, fábricas o rutas de transporte clave crean escaseces que se propagan globalmente. Productos que los consumidores daban por sentado de repente se vuelven indisponibles, no porque la producción total haya cesado, sino porque los sistemas de distribución no pueden adaptarse lo suficientemente rápido a disrupciones simultáneas. Estas fragilidades de sistema revelan una verdad incómoda. Nuestra civilización tecnológica sofisticada es en muchos sentidos más vulnerable que sociedades más simples del pasado, precisamente debido a su complejidad e interconectividad. Cuando los sistemas funcionan normalmente, esta complejidad proporciona eficiencia y abundancia. Pero cuando se perturban, las mismas interconexiones que crearon resiliencia bajo condiciones normales transmiten fallos en cascada. Esto nos lleva a preguntas filosóficas más profundas sobre el tipo de sociedad que hemos construido. Hemos optimizado para eficiencia en lugar de redundancia, para crecimiento en lugar de estabilidad, para complejidad en lugar de simplicidad. Estas elecciones han producido prosperidad material sin precedentes para muchos, pero a costa de crear sistemas frágiles que pueden fallar catastróficamente cuando se presionan más allá de condiciones de diseño.
Reconocer estas fragilidades no significa abogar por regreso a existencia preindustrial, lo cual es tanto indeseable como imposible para poblaciones globales actuales. Más bien sugiere necesidad de rediseñar sistemas con resiliencia como principio central. Esto podría involucrar redundancia intencional incluso cuando parece ineficiente, localización de producción crítica en lugar de cadenas de suministro globales extremadamente largas, e inversión en infraestructura que puede degradarse gradualmente en lugar de fallar catastróficamente. Dichos cambios requieren pensar a largo plazo, que es difícil dentro de sistemas políticos y económicos que priorizan resultados de corto plazo. Los líderes electos enfrentan presión para entregar beneficios dentro de ciclos electorales. Las corporaciones responden a demandas de accionistas por ganancias trimestrales. Los consumidores individuales toman decisiones basadas en necesidades y recursos inmediatos. Ninguno de estos horizontes temporales se alinea bien con las escalas de décadas o generaciones en las que se desarrollan vulnerabilidades sistémicas. Superar esta brecha entre previsión y acción representa uno de los mayores desafíos de gobernanza de nuestra era. Requiere instituciones que puedan pensar y actuar a través de horizontes de tiempo más largos que los ciclos políticos o de mercado típicos. También requiere culturas públicas que valoren preparación y resiliencia lo suficiente como para aceptar costos a corto plazo para beneficios a largo plazo. Las tradiciones religiosas ofrecen recursos potenciales aquí. Las principales religiones del mundo operan en escalas de tiempo que abarcan generaciones o milenios, sosteniendo valores y prácticas a través de periodos que trascienden vidas individuales. Sus enseñanzas sobre mayordomía, responsabilidad intergeneracional y visión a largo plazo podrían informar enfoques para desafíos contemporáneos si se aplican de manera reflexiva en lugar de dogmática. Por ejemplo, muchas tradiciones indígenas emplean toma de decisiones de séptima generación, considerando cómo las elecciones afectarán a descendientes 7 generaciones en el futuro. Esta perspectiva temporal contrasta marcadamente con planificación de 4 años o proyecciones de ganancias trimestrales. Aplicar principios similares al diseño de políticas podría cambiar fundamentalmente qué inversiones se priorizan y qué riesgos se consideran aceptables. Similarmente, conceptos teológicos de mayordomía, la idea de que los humanos son custodios en lugar de propietarios de la creación, ofrecen marcos éticos para pensar sobre responsabilidad ambiental que van más allá del cálculo utilitario. Si vemos el mundo natural como un don confiado a nuestro cuidado en lugar de un recurso para explotar, diferentes valores guían la toma de decisiones. Estos no son solo abstracciones piadosas, se traducen en posiciones concretas sobre políticas relacionadas con conservación, desarrollo, regulación e inversión. Comunidades de fe que toman en serio tales enseñanzas pueden convertirse en poderosos defensores de enfoques que de otro modo serían marginados por cálculos económicos y políticos a corto plazo. Por supuesto, la religión también puede obstaculizar respuestas efectivas cuando se usa para negar realidades científicas o promover fatalismo. Algunas interpretaciones de profecía apocalíptica fomentan pasividad. Si el fin está predestinado, ¿por qué esforzarse por cambiar el rumbo? Esta lectura malinterpreta las tradiciones proféticas, que típicamente presentan predicciones condicionales destinadas a provocar cambio, en lugar de predicciones fijas de futuros inevitables. La historia de Jonás ilustra este punto. Dios envía a Jonás a advertir a Nínive sobre destrucción inminente. Cuando los ninivitas se arrepienten, Dios perdona la ciudad, frustrando la profecía de Jonás. El mensaje es claro. Las profecías son llamados a la acción, no calendarios de eventos predeterminados. La respuesta humana importa. El futuro no está fijado. Aplicar esta comprensión a circunstancias contemporáneas significa ver advertencias científicas sobre cambio climático, inestabilidad geológica y colapso de ecosistemas no como sentencias de muerte inevitables, sino como llamadas urgentes a cambios significativos en comportamiento individual y colectivo. Los resultados aún dependen de elecciones que no se han hecho. Esta perspectiva empodera en lugar de paralizar. Significa que incluso frente a tendencias desalentadoras, la acción tiene sentido porque influye en resultados. No podemos controlar completamente el futuro, pero tampoco somos impotentes para darle forma. Esta combinación de reconocer límites mientras mantiene agencia representa madurez espiritual aplicada a desafíos contemporáneos. Retornemos ahora a los fenómenos físicos mismos con esta comprensión más profunda. Cada evento anómalo, lluvia fuera de temporada, sonidos subterráneos, comportamiento animal alterado, no es solo un hecho aislado que requiere explicación científica.
Es también una comunicación, un mensaje del sistema terrestre indicando que parámetros están cambiando, que asunciones están fallando, que atención es necesaria. Cómo interpretamos estos mensajes determina cómo respondemos. Si los vemos meramente como inconveniencias que requieren adaptaciones técnicas menores, perdemos su significado más profundo. Si los vemos como señales apocalípticas inevitables más allá de la respuesta humana, cedemos agencia inapropiadamente. El camino sabio los ve como comunicaciones serias que requieren tanto respuestas prácticas como reflexión más profunda sobre cómo vivimos. Esta doble respuesta, práctica y reflexiva, caracteriza la sabiduría tradicional en su mejor expresión. Los granjeros que observan señales climáticas no eligen entre rezar por lluvia o cavar pozos de riego. Hacen ambas cosas. Los navegantes que consultan estrellas no eligen entre calcular posiciones o orar por pasaje seguro. Integran ambas prácticas. Las sociedades modernas en su mayoría han perdido esta integración, separando acción técnica de significado espiritual en dominios que rara vez se comunican. Recuperar integración no significa abandonar conocimiento científico, sino contextualizarlo dentro de marcos de significado más amplios que honran tanto el cómo como el porqué de los eventos. Los fenómenos que continúan manifestándose nos invitan precisamente a tal integración, exigen nuestra mejor ciencia para entenderlos y responder efectivamente. Simultáneamente, invitan a nuestra reflexión más profunda sobre qué revelan acerca de nuestra relación con el planeta que habitamos y las consecuencias de elecciones que hemos hecho individual y colectivamente. Este momento de transición planetaria no es el primero en la historia de la Tierra, ni será el último. Pero es el primero que ocurre en contexto de civilización humana global, consciente de sí misma, capaz de observar, documentar, analizar y potencialmente influir en resultados a través de acciones coordinadas. Esta conciencia y capacidad vienen con responsabilidad que ninguna generación previa ha enfrentado. Cómo abordamos esta responsabilidad definirá no solo nuestro propio tiempo, sino el legado que dejamos a todas las generaciones futuras. Los eventos que estamos presenciando no son el final de la historia, sino un capítulo crítico cuyo resultado permanece sin escribirse, esperando las decisiones y acciones de aquellos vivos en este momento extraordinario. La Tierra está hablando. La pregunta es si estamos escuchando con suficiente atención, respondiendo con suficiente sabiduría y actuando con suficiente valor para dar forma a lo que viene a continuación. Continuaré agregando más contenido al Roteiro en español, manteniendo la fluidez narrativa. Y mientras procesamos todas estas señales, existe un elemento que permanece en las sombras, raramente discutido en los círculos principales, pero imposible de ignorar para quienes prestan verdadera atención. Se trata de las perturbaciones en los ritmos circadianos no solo de los humanos, sino de toda la biosfera. Los ciclos que han gobernado la vida en este planeta durante eones están experimentando disrupciones sutiles pero mensurables. Investigadores del sueño han documentado un aumento inexplicable en trastornos del sueño a través de poblaciones diversas que no pueden atribuirse únicamente a factores de estilo de vida modernos. Personas que nunca antes experimentaron insomnio reportan noches de vigilia inexplicable, no acompañadas de ansiedad o malestar físico, simplemente una incapacidad para mantener patrones de sueño que habían sido constantes durante décadas enteras. Más inquietante aún, estos reportes muestran patrones geográficos. Ciertas regiones experimentan picos simultáneos en disrupciones del sueño que no se correlacionan con eventos sociales o políticos que normalmente causarían ansiedad colectiva. Es como si algo en el ambiente mismo estuviera interfiriendo con los relojes biológicos internos que regulan cuándo dormimos y cuándo despertamos. Los científicos que estudian cronobiología, la ciencia de los ritmos biológicos, saben que estos ciclos están influenciados por múltiples factores externos. La luz es el más obvio, razón por la cual la contaminación lumínica urbana perturba el sueño. Pero también hay evidencia de que campos electromagnéticos, variaciones en presión atmosférica e incluso fluctuaciones sutiles en el campo gravitacional de la Tierra pueden afectar los ritmos circadianos. Si el campo magnético terrestre está fluctuando de maneras inusuales, como los datos sugieren, podría estar interfiriendo con los mecanismos biológicos que sincronizan organismos vivos con ciclos naturales. Las aves migratorias dependen de magnetorreceptores para navegar. ¿Qué sucede cuando las señales que esos receptores están diseñados para detectar se vuelven erráticas? No solo confusión direccional, sino potencialmente perturbación de todos los procesos fisiológicos regulados por esos mismos mecanismos sensoriales.
Esta hipótesis permanece especulativa, requiriendo mucha más investigación para confirmación, pero encaja con un patrón más amplio de sistemas biológicos mostrando signos de desincronización con su entorno, plantas floreciendo en momentos equivocados, insectos emergiendo antes de que sus fuentes de alimento estén disponibles, depredadores llegando a áreas de reproducción después de que sus presas ya han migrado. Estos desajustes temporales, conocidos como asincronía fenológica, están bien documentados como consecuencias del cambio climático. Las temperaturas más cálidas adelantan ciertos eventos estacionales mientras retrasan otros, rompiendo sincronizaciones evolutivamente refinadas entre especies que dependen unas de otras. Pero lo que estamos observando ahora parece ir más allá de lo que el calentamiento por sí solo explicaría. Es como si múltiples sistemas de cronometraje, desde los internos dentro de organismos hasta los externos del ambiente, estuvieran cayendo fuera de fase entre sí. El resultado es un mundo donde los ritmos que han coordinado la vida durante milenios ya no se alinean de manera confiable. Las consecuencias de tal descoordinación son difíciles de predecir completamente, pero probablemente serán profundas. Consideremos las implicaciones para la agricultura, que depende fundamentalmente de predecir y trabajar con ciclos naturales. Los agricultores tradicionalmente plantaban y cosechaban según señales estacionales aprendidas a través de generaciones de experiencia. Ciertas plantas en flor indicaban cuándo era seguro sembrar ciertos cultivos. Comportamientos de animales señalaban cambios climáticos próximos. El conocimiento tradicional integraba incontables observaciones en sistemas sofisticados de predicción sin requerir instrumentos científicos formales. Pero cuando las señales mismas se vuelven poco confiables, este conocimiento tradicional falla. Una planta que florece en respuesta a temperatura puede ahora hacerlo antes de que el riesgo de heladas haya pasado si las temperaturas primaverales se calientan, mientras los patrones climáticos permanecen volátiles. Los agricultores que confían en tales señales pueden sembrar demasiado temprano y perder cultivos por heladas tardías inesperadas, o demasiado tarde y fallar en maximizar temporadas de crecimiento. Esta erosión de conocimiento tradicional representa una pérdida cultural significativa que va más allá de consideraciones meramente prácticas. Para muchas comunidades, especialmente indígenas, el conocimiento ecológico está entrelazado con identidad, espiritualidad y continuidad intergeneracional. Cuando ese conocimiento ya no funciona de manera confiable, no es solo que se pierdan técnicas, sino que se rompen conexiones con ancestros y territorio. Simultáneamente, los sistemas agrícolas modernos que dependen de ciencia y tecnología, en lugar de conocimiento tradicional, enfrentan sus propios desafíos. Variedades de cultivos son criadas para condiciones específicas asumidas como estables dentro de ciertos rangos. Calendarios de plantación se basan en datos climáticos históricos. Sistemas de riego se diseñan para patrones de precipitación esperados. Cuando todas estas suposiciones se invalidan por condiciones climáticas que cambian rápidamente, incluso la agricultura científicamente sofisticada tiene dificultades. La vulnerabilidad resultante del sistema alimentario global tiene implicaciones de seguridad que van mucho más allá de lo ambiental hacia lo geopolítico. Las naciones que no pueden alimentar a sus poblaciones enfrentan inestabilidad social. Las regiones que dependen de importaciones de alimentos se vuelven vulnerables a interrupciones en comercio o producción en regiones exportadoras. La competencia por recursos agrícolas escasos puede exacerbar tensiones y conflictos. La historia muestra repetidamente que el estrés ambiental, particularmente sequías y fracasos de cultivos, pueden desencadenar colapso social, migración masiva y guerra. El colapso de civilizaciones antiguas como los mayas o el Imperio Khmer se ha vinculado a periodos prolongados de sequía que socavaron la producción agrícola en la que se basaban. Sociedades más recientes han experimentado hambrunas devastadoras cuando sistemas agrícolas fallaron, ya sea por causas naturales o políticas. Enfrentamos ahora el potencial para tales disrupciones a escala verdaderamente global. El cambio climático no está afectando solo a regiones aisladas, sino alterando simultáneamente condiciones agrícolas en múltiples continentes. Algunas áreas pueden experimentar inicialmente mejoras, temporadas de crecimiento más largas o precipitación aumentada. Pero muchas más enfrentarán desafíos: calor excesivo, sequía, inundaciones, nuevas plagas, suelos degradados. El sistema alimentario global ha demostrado notable capacidad para adaptarse a desafíos localizados mediante comercio, permitiendo que las regiones se especialicen en lo que cultivan mejor mientras importan lo que no pueden producir. Pero este sistema asume que mientras algunas regiones fallan, otras tendrán éxito, proporcionando excedentes para comerciar. ¿Qué sucede cuando las fallas se correlacionan? Cuando múltiples regiones productoras experimentan simultáneamente condiciones pobres.
Hemos visto vislumbres de este escenario durante picos recientes en precios de alimentos cuando sequías en múltiples regiones exportadoras de granos coincidieron, reduciendo suministro global precisamente cuando la demanda permanecía alta. Los precios se dispararon, provocando malestar social en naciones que dependen de importaciones de granos. Gobiernos cayeron, las protestas se volvieron violentas. Y esto fue durante disrupciones relativamente menores comparadas con lo que el cambio climático a gran escala podría producir. Reconocer estas vulnerabilidades no es pesimismo, sino realismo necesario para preparación adecuada. Podemos aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios de múltiples maneras, diversificando cultivos en lugar de depender de unos pocos básicos, desarrollando variedades que toleren condiciones estresantes, mejorando almacenamiento y distribución para amortiguar contra variabilidad de producción, reduciendo desperdicio e invirtiendo en investigación agrícola adaptada a condiciones futuras en lugar de pasadas. Pero todas estas adaptaciones requieren previsión, inversión y voluntad política que a menudo han sido inadecuadas frente a otras prioridades competitivas. Mientras las crisis alimentarias permanezcan hipotéticas, es difícil movilizar recursos necesarios para prevenirlas. Solo después de que ocurran desastres suele surgir voluntad política para invertir en resiliencia, un patrón reactivo que garantiza sufrimiento que podría haberse mitigado. Este patrón refleja limitaciones más amplias en cómo las sociedades humanas abordan riesgos de baja probabilidad pero alta consecuencia. Psicológicamente tenemos dificultades para tomar en serio amenazas que no hemos experimentado personalmente. Políticamente, los líderes enfrentan incentivos para abordar problemas inmediatos que los votantes ven claramente en lugar de amenazas futuras que permanecen abstractas. Económicamente, los mercados descuentan futuros lejanos tan fuertemente que inversiones en resiliencia a largo plazo a menudo parecen no tener sentido financiero comparadas con ganancias a corto plazo. Superar estas limitaciones requiere cultivar lo que podríamos llamar sabiduría colectiva, capacidad social para actuar prudentemente basándose en previsión en lugar de solo reaccionar a experiencias inmediatas. Las tradiciones religiosas y filosóficas que enfatizan virtudes como prudencia, previsión y responsabilidad intergeneracional ofrecen recursos culturales para desarrollar tal sabiduría. Las enseñanzas bíblicas sobre mayordomía, por ejemplo, enfatizan que aquellos a quienes se les confían recursos son responsables de su uso sabio en beneficio de generaciones futuras. La parábola de los talentos elogia a quienes invierten lo que se les da para retornos futuros en lugar de simplemente consumirlo o enterrarlo. Tales enseñanzas, tomadas en serio, implican obligaciones para preservar y mejorar sistemas naturales y sociales que sustentan el florecimiento humano. Similarmente, conceptos filosóficos como el imperativo categórico de Kant, actuar solo según máximas que podrías desear que se conviertan en ley universal, implican considerar consecuencias generalizadas de acciones en lugar de solo beneficios individuales. Aplicado a decisiones ambientales, esto sugiere preguntar, ¿qué pasaría si todos actuaran como estoy actuando? Si la respuesta es colapso de sistemas de los que todos dependemos, entonces el comportamiento es éticamente problemático independientemente de su legalidad o rentabilidad. Estos marcos éticos proporcionan fundamentos para criticar patrones insostenibles de consumo, producción y desarrollo que caracterizan gran parte de la civilización moderna. No estamos viviendo de maneras que podrían universalizarse sin agotar sistemas planetarios. Algunas poblaciones consumen recursos y producen desechos a tasas que, si se generalizaran globalmente, colapsarían rápidamente ecosistemas y servicios de los que toda la vida depende. Reconocer esta insostenibilidad no conduce automáticamente a soluciones, ya que involucra cuestiones profundamente complejas de equidad, desarrollo y justicia. ¿Quién debería reducir el consumo? ¿En qué base deberían limitarse los impactos ambientales entre naciones y dentro de ellas? ¿Cómo pueden satisfacerse las necesidades legítimas de desarrollo de poblaciones empobrecidas mientras que simultáneamente se reducen huellas ambientales globales? Estas preguntas no tienen respuestas técnicas simples, porque involucran fundamentalmente juicios de valor sobre distribución, justicia y responsabilidad. Sin embargo, no pueden evitarse. Los límites físicos del planeta establecen restricciones sobre actividades totales humanas. Dentro de esas restricciones, las elecciones sobre cómo se distribuyen los impactos y las oportunidades son inevitablemente éticas y políticas. Las tradiciones religiosas que enfatizan justicia, compasión y preocupación preferencial por los vulnerables ofrecen principios relevantes para navegar estos desafíos. La enseñanza católica social, por ejemplo, articula principios de solidaridad, reconocemos interdependencia y responsabilidad mutua, subsidiariedad.
Las decisiones deberían tomarse en el nivel más local apropiado, y opción preferencial por los pobres, políticas, deberían evaluarse por su impacto en los más vulnerables. Aplicar tales principios a la política climática sugiere que aquellos con mayor responsabilidad histórica por emisiones y mayor capacidad actual para actuar deberían liderar esfuerzos de mitigación. Sugiere que las políticas deberían proteger a poblaciones vulnerables de impactos que no causaron, y sugiere que las soluciones deberían empoderar a las comunidades locales en lugar de imponerles desde arriba. Por supuesto, traducir estos principios abstractos en políticas específicas involucra complejidad inmensa y desacuerdo genuino. Personas de buena voluntad pueden diferir sobre qué políticas mejor encarnan estos valores. Pero anclar debates de políticas en compromisos éticos compartidos al menos proporciona terreno común y criterios para evaluar propuestas. Sin tales anclas éticas, las discusiones de política fácilmente degeneran en luchas cínicas sobre interés propio donde el poder determina resultados en lugar de principios. Aunque el poder siempre juega roles en la política, las tradiciones morales y religiosas pueden proporcionar contrapesos, recordando a las sociedades de obligaciones que trascienden el interés propio y las fuerzas del mercado. Ahora bien, mientras estas consideraciones éticas y políticas se desarrollan en salas de conferencias y cámaras legislativas, sobre el terreno los eventos físicos continúan desarrollándose con su propia lógica. Regresemos a las manifestaciones concretas que demandan nuestra atención. En varias regiones montañosas del oeste estadounidense, los residentes han comenzado a reportar un fenómeno particularmente desconcertante: desprendimientos de rocas que ocurren sin las causas precipitantes típicas. Tradicionalmente, las caídas de rocas son provocadas por eventos identificables como lluvias intensas que saturan el suelo, ciclos de congelación-descongelación que ensanchan grietas, o actividad sísmica que desestabiliza pendientes. Pero estos nuevos eventos están ocurriendo durante condiciones de clima tranquilo sin desencadenantes obvios. Los geólogos que investigan los sitios encuentran evidencia de fracturas en formaciones rocosas que habían sido estables durante milenios. El patrón de fractura sugiere cambios en la distribución del estrés dentro de las masas rocosas, como si fuerzas que habían estado equilibradas durante eras hubieran cambiado repentinamente. Una hipótesis involucra el rebote isostático, el levantamiento gradual de la Tierra que ocurre cuando se retiran grandes pesos como glaciares. A medida que los glaciares de montaña se retiran debido al calentamiento, eliminan peso enorme de las pendientes que han presionado durante miles de años. La roca subyacente, liberada de esta compresión, puede ajustarse de maneras que crean nuevos patrones de estrés. Fracturas que fueron estables bajo compresión glacial pueden abrirse. Pendientes mantenidas en su lugar por el hielo pueden desestabilizarse. Estos ajustes pueden continuar durante décadas después de que el hielo se ha retirado. Si esto es correcto, entonces el retiro de glaciares está desencadenando no solo cambios hidrológicos, reducción de flujo de agua, de deshielo, sino también transformaciones geológicas que podrían continuar manifestándose mucho después de que los glaciares mismos hayan desaparecido. Los paisajes de montaña que asumimos como permanentes están en realidad respondiendo dinámicamente a condiciones cambiantes en escalas de tiempo que son lentas geológicamente, pero rápidas en términos de experiencia humana. Estas transformaciones geológicas tienen implicaciones prácticas para comunidades de montaña. Caminos y estructuras construidos en ubicaciones consideradas geológicamente estables pueden volverse vulnerables. Rutas de recreación establecidas pueden tornarse peligrosas. Los peligros que antes eran raros pueden volverse comunes. Adaptarse a estas realidades cambiantes requiere repensar suposiciones sobre qué partes del paisaje son seguras y qué actividades son apropiadas en regiones particulares. También invita a reflexión más profunda sobre la permanencia. Tendemos a experimentar montañas como símbolos de estabilidad eterna, inmutables ante el cambio. Frases como "sólido como una roca" reflejan esta percepción. Sin embargo, la realidad geológica es que las montañas son dinámicas, constantemente formándose a través de procesos tectónicos y constantemente erosionándose por el agua, el hielo y la gravedad. Lo que ha cambiado no son los procesos mismos, sino su tasa e intensidad bajo condiciones climáticas alteradas. El retiro acelerado de glaciares está comprimiendo transformaciones que normalmente tomarían milenios en siglos o décadas. Estamos presenciando cambios geológicos a velocidades que hacen su dinamismo visible dentro de vidas humanas individuales, en lugar de ser aparentes solo a través de registros geológicos que abarcan vastos periodos.
Esta compresión del tiempo geológico en experiencia humana crea un sentido de vértigo. El mundo sólido bajo nuestros pies resulta más fluido de lo que imaginamos. Lo que considerábamos permanente se revela temporal. Las escalas de tiempo que permiten que generaciones humanas experimenten entornos como estables se están contrayendo, confrontándonos con mutabilidad que previamente solo los geólogos apreciaban completamente. Para aquellos con inclinaciones espirituales o filosóficas, esta confrontación con impermanencia puede resonar profundamente. Las tradiciones budistas enfatizan que toda existencia compuesta es impermanente, anicca, y que el sufrimiento surge al aferrarse a lo que inevitablemente cambia. Ver incluso las montañas revelarse como transitorias puede profundizar la apreciación de esta enseñanza. Similarmente, las tradiciones abrahámicas hablan de los cielos y la tierra pasando eventualmente, con solo la realidad divina perdurando eternamente. Aunque típicamente se entiende escatológicamente, refiriéndose a transformación cósmica final, presenciar la mutabilidad de lo que parecía permanente puede hacer que tales enseñanzas se sientan menos abstractas, más tangiblemente relevantes. Estas perspectivas espirituales no disminuyen la importancia de respuestas prácticas a cambios geológicos, mejorar sistemas de monitoreo, reubicar infraestructura vulnerable, educar al público sobre riesgos cambiantes, sino que las complementan proporcionando marcos para dar significado a experiencias de pérdida y transformación. Cuando paisajes amados cambian irreversiblemente, necesitamos tanto estrategias de adaptación como recursos para el duelo y la aceptación. Este equilibrio entre acción y aceptación representa desafío perenne de la condición humana, enfrentando circunstancias más allá del control completo. Necesitamos sabiduría para distinguir entre lo que puede cambiarse y debe ser cambiado, y lo que no puede ser cambiado y debe ser aceptado, y coraje para actuar apropiadamente en cada caso. Los fenómenos que continúan desarrollándose ante nosotros presentan ambas dimensiones. Algunos aspectos están dentro de nuestra influencia. Podemos reducir emisiones, proteger ecosistemas, construir resiliencia. Otros aspectos están más allá de nuestro control. Ciertos cambios ya están en marcha, comprometidos por emisiones pasadas y retroalimentaciones del sistema. Navegar esta realidad mixta requiere claridad sobre qué cae en qué categoría. A medida que esta serie de eventos continúa desarrollándose, una cosa se vuelve cada vez más clara. Estamos presenciando no anomalías aisladas, sino manifestaciones interconectadas de sistemas planetarios bajo estrés sin precedentes. Cómo respondemos, individual y colectivamente, determinará el mundo que habitaremos en décadas y siglos venideros. ¿La Tierra está hablando a través de estos fenómenos? El mensaje no es simple ni unidimensional, pero exige nuestra atención, nuestra comprensión y, lo más importante, nuestra respuesta reflexiva y responsable. El futuro permanece sin escribirse, dándole forma a través de las elecciones que hacemos en este momento extraordinario de la historia humana y planetaria.